Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Nos sentimos hoy muy contentos por estar aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo quiero entender que la iglesia está esperando ya la vuelta a la casa del Señor, y eso no lo tenemos que dejar a un lado, y tenemos que estar con gozo y con alegría delante de su presencia. Yo le invito a mis hermanos que abran su Biblia ahí en el Salmo 121, que lo tengan listo. Lo vamos a leer alternadamente. Y este hermoso salmo nos dice que es Jehová nuestro guardador. Y yo creo que Dios nos ha guardado en este tiempo, así es que es tiempo de alabarle. Yo sé que la iglesia del Señor ya quiere estar en la casa del Señor, yo lo sé. Yo sé que hay muchos que están desesperados por ya estar en la casa del Señor, pero yo creo que tenemos todavía que esperar y tenemos que estar atentos a ver qué día volvemos a la casa del Señor. Vamos a orar en esta hermosa mañana en el nombre de Cristo Jesús. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque nos permite la vida, porque nos das el aire que respiramos, porque nos has cuidado hasta este momento. Yo te pido, Dios, que derrames de tu gloria sobre tu pueblo, donde quiera que estén, Señor. Todos aquellos que nos están escuchando y viendo, declaramos tu paz, tu bendición en esta hermosa mañana. Declaramos, Señor, que estamos libres, que somos libres, que estamos listos para alabar y glorificar tu nombre con gozo, con alegría. Yo declaro que tu Espíritu Santo desciende en esta mañana, desciende de una manera hermosa y maravillosa, y nos llena de su presencia, y nos llena de gozo, de paz. Yo te pido, Dios, que derrames de tu gloria donde quiera que estén mis hermanos. Yo declaro que tu Espíritu Santo aviva nuestro espíritu para seguir adelante. Gracias, Señor, por estos hermosos minutos que nos das para poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos tu victoria, declaramos tu paz, declaramos que estás con nosotros, declaramos tu avivamiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Yo te voy a invitar que abras tu Biblia, Salmo 121, lo vamos a leer alternadamente. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que te guarda de Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Juntos, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cuántos podemos declarar que el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado? Y si lo ha hecho, yo creo que estamos alegres y contentos porque Él es grande y fuerte y poderoso. Amén. Así es que yo le voy a invitar que se goce delante de la presencia del Señor, que le alaben con todo el alma. Jehová es tu guardador, y Jehová es tu sombra, tu mano derecha.
Gracias porque tu Espíritu Santo desciende y ministra y toca nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén, amén. Yo le voy a invitar ahí donde están en sus hogares, que abran su Biblia ahí en San Lucas capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. San Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Si ya lo tenemos, lo vamos a leer alternadamente. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Juntos, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo le voy a invitar que tome asiento. Y quiero hablar acerca del grande amor que Dios nos tiene, del grande amor que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor tuvo para ti, para mí, un día, un momento, un tiempo, un minuto, un segundo, para que fueras alcanzado y oyeras la palabra de vida. Dios siempre tiene propósitos y planes para todos nosotros. Y en este momento yo quiero que valores el grande amor que Dios ha tenido para contigo, para conmigo, para con tus hijos, tu familia. Y yo creo que si valoramos ese momento maravilloso en que tú y yo llegamos a conocimiento de la palabra, entonces podremos entender que debemos de estar preparados y listos, porque la palabra que Dios ha plantado en nuestro corazón es viva y eficaz. Hay veces que yo sé que vienen muchas cosas a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Yo sé que vienen muchísimas cosas, ataques, lo que tú quieras. Pero no debes de olvidar el grande amor que Dios tiene para contigo. Hay veces, hermano, que en medio de todas las cosas que vivimos, nos olvidamos del grande amor que Dios nos tiene. Y hoy el Señor nos recuerda a través de su palabra lo que Él hizo por ti y por mí. Dice la palabra que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quisiera ir un poquito más atrás en la palabra. Tú y yo sabemos, y nos dice la palabra en el libro de Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra. Nos dice que en 6 días hizo toda la creación, todo lo que vemos, en 6 días, y nos creó a nosotros, creó al hombre. Y el plan de Dios era que tú y yo viviéramos en el huerto del Edén. Ese era el plan de Dios. El haber creado a Adán y a Eva era con un propósito, pero ese plan no se había consumado. El enemigo había entrado en la vida de Adán y de Eva, habían pecado, habían desobedecido, y Dios los sacó del huerto del Edén. Pero mira, hermano, podemos ver a través de la palabra que aún el hombre había pecado, había desobedecido a Dios, y Dios lo había sacado del huerto del Edén. Pero mira el Señor lo que hace.
envía a esta tierra a su Hijo a nacer en un pesebre, a traer el mensaje de salvación y de vida eterna. Y lo que estamos leyendo, hermano, nos dice la palabra: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El mensaje de salvación había llegado a esta tierra. El Hijo de Dios estaba predicando ese evangelio de una vida eterna. Si de momento guardaba el mandamiento de su Padre. Y vemos cómo se acercaban a Él los pecadores. Y como siempre, dice la palabra, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Podemos ver, hermano, que predicar la palabra no es sencillo ni es fácil. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Dios, nos alegramos de haber recibido la palabra de vida. Pero regularmente, días después de que recibimos la palabra, la gente empieza a murmurar y a hablar y decir, quizás de que has recibido a Dios, quizás de que has cambiado, quizás de que eres aleluya. Y esto lo tienes que entender, que recibiendo a Dios y caminar en el camino del Señor no va a ser cosa fácil. Y mira lo que le hacían a Jesús. Murmuraban de Él, hablaban de Él. Y yo espero que la iglesia del Señor haya entendido que esto ya debe de ser quitado de nuestra vida. La murmuración no es para los hijos de Dios. Y aquí hay algo más fuerte, hermano. Tú y yo como cristianos, hay veces que vemos que alguien murmura, no los vemos, no sabemos si sí o no, pero mira, Jesús sabía quién murmuraba de Él y lo que decían de Él. Hay veces que a nosotros nos llega la murmuración de alguien pasados los días, pero Él en ese momento conocía los corazones y sabía lo que estaban hablando de Él. Pero mira, hermano, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, entonces Él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? Y aquí entramos nosotros, hermano. Un día fuiste alcanzado, sí, pero tú y yo éramos esa oveja que se había perdido. Y vino a buscarte a ti y a mí y nos encontró quizás en lo más vil y en lo más despreciable, porque antes de llegar al conocimiento de Dios teníamos infinidad de errores. No te niego que hoy en día quizás los tienes, pero ya son menores a los que tenías y estás buscando y vas caminando hacia la excelencia. No vas a ser perfecto. Yo quiero que la iglesia del Señor entienda esto, porque hay veces que la gente murmura y yo quiero decirle a aquella gente que le gusta hablar, el ser hijo de Dios no te va a hacer perfecto. ¿Qué significa la palabra perfecto? Que no tienes ningún error, que no tienes ninguna falla. Y esto, hermano, solamente quien no tiene falla y no tiene error es Dios. Y mientras tú vivas en esta tierra, con esta carnalidad, con este cuerpo, va a haber errores. Pero sé que en el Señor se están minimizando. Sé que en el Señor estamos llegando a una excelencia, pero perfectos no somos. Y Dios vino a buscarte. Y dejó su reino, y dejó su gloria, para venir a darnos el mensaje de vida, de salvación
Dice la palabra: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Y qué dice la palabra? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Hay muchos que no entendemos cuando el Señor llega a nuestra vida. Y a mí me ha tocado oír grandes testimonios. Y yo le digo a la iglesia que cada uno de los que nos congregamos en las diferentes iglesias son un grande testimonio de que Cristo vive, una grande bendición para mi vida, porque cuando Dios nos atrajo, cuando nos encontró, muchos estábamos dolidos, dañados, viviendo en cuestiones muy tremendas, en familias fisuradas, sin Dios y sin esperanza, en medio de vicios, en medio de odios y rencores. Y dice la palabra que Él nos encuentra. Y mira, hermano, el grande amor de Dios. Él nunca te da la espalda. Nos encuentra llenos de pecado, lleno de pecado, lleno de cosas tremendas. Y Él llega, hermano, llega con la palabra viva y eficaz y nos dice que nos ama. Y muchos de nosotros decimos: sí, Señor, yo te amo y quiero recibirte y quiero cambiar y quiero ser diferente, y nos abrazamos de Él. ¿Y qué hace el Señor? El Señor nos abraza, no nos desecha. Nunca Dios te va a desechar, nunca. Oye, quiero que entiendas esto, que siempre Dios está a tu lado, que siempre Dios está buscándote, que siempre Dios es fiel y que siempre va a estar ahí. Nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar si tú lo quieres. Y cuando llega aún llenos de pecado, fíjate lo que dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Qué es lo que trata de decirte esta palabra? A Dios no le importa si la oveja está llena de lodo, no le importa si la oveja de momento quizás está muy herida y está sangrando. Dice: la toma entre sus brazos. Hay muchos que de momento, hermano, vemos a lo mejor, y voy a poner esta parábola: si tú tuvieras esa oveja y fueras tras ella y la encuentras toda llena de lodo, hay mucha gente que no la cargaría ni la abrazaría. La amarraría a lo mejor y la jalaría. Pero mira el grande amor de Dios. Y eso está hablando acerca de ti y de mí cuando llegamos a su conocimiento y llegamos llenos de pecado. Dice la palabra que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y ese grande amor, hermano, no lo demuestra. Dice: y la toma entre sus brazos y la pone sobre sus hombros gozoso, alegre. Hoy yo quisiera preguntar, porque en medio de esta pandemia, hermano, hay mucha gente que está oyendo la palabra. Hay mucha gente que necesita de Dios. Hay mucha gente que se está volviendo a Dios a través de esto. Hay mucha gente que de momento busca a Dios ahora, en esos momentos. Y yo quiero decirte que Dios es fiel. ¿Y qué está esperando? Que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento y vivamos una vida nueva. Amén. Una vida diferente. Y yo quiero que recurras a este grande amor. Y que sepas que Dios está ahí contigo. Y que un día vino a salvarte a ti y a mí. Porque yo sé que muchos dirán: bueno, es que yo tengo muchos años en el Evangelio. Sí, en aquel tiempo el Señor vino y ministró tu vida y tocó tu vida y te mostró su camino. Y ahora yo te pregunto: ¿permaneces en Él? O yo quisiera que tú te preguntaras si tú estás viviendo en esa palabra viva que el Señor plantó en algún tiempo, hace mucho tiempo, hace corto tiempo en tu vida. Yo te quiero decir algo.
Yo nací en cuna cristiana e iba a la iglesia, pero tuve que tener un encuentro personal con Él. Hace 36 años yo tuve un encuentro personal con Cristo. A través de una enfermedad lo conocí a Él. Y usted me preguntará, pero si usted de niño recibía la palabra, sí, pero tenemos que tener un encuentro personal con Él. ¿De qué estoy hablando? De que entiendas de que Él vive, de que entiendas de que debes de tener temor a Él, de que entiendas de que tienes que caminar en su camino. Hay muchos que conocemos la palabra, pero tenemos que vivirla. Y recuerdo hace 36 años que el Señor me rescató y pude ver que Él vive, que Él vivía. Porque muchos decimos, yo creo en Dios. Si tú te das cuenta, los fariseos y los escribas murmuraban, eran hombres que se sabían la ley de lado a lado. Habían oído la palabra y estaban oyendo la palabra en ese momento del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Hijo de Dios. Y aún así no lo pudieron entender. Y habemos muchos que conocemos la palabra, pero todavía no podemos entender la magnitud del Evangelio de Cristo. Que tenemos que empezar a ver nuestra vida y tenemos que empezar a sopesar nuestro corazón y decir, a ver cómo soy. A ver qué estoy haciendo, ya lo recibí, sí, ya conocí la palabra, sí, pero cómo me estoy comportando, cómo vivo, cómo hablo, cómo me comporto. Y hay veces que no entendemos la palabra. Hay muchos que saben mucha palabra, pero están como los fariseos y los escribas, hablando y hablando y hablando. No hacen las cosas. No dejan que otros los hagan, y ni ellos hacen nada, y hablan, y hablan, y hablan. El pueblo de Dios tiene que empezar a hacer, no a hablar, a hacer las cosas. Fíjate, ahí nos habla la palabra. Gente que murmuraba, gente que decía, Él conocía su corazón y les empieza a referir esta parábola. ¿De qué murmuraban? Este hombre anda con los pecadores, recibe a los pecadores y con ellos come. ¿Y a qué había venido el Hijo del Hombre? ¿A qué había venido Jesucristo, el Hijo de Dios? Había venido a los pecadores. No había venido a los justos, había venido a los enfermos, no había venido a los sanos. Hay veces que muchos nos creemos tan puros que yo espero que los puros estén haciendo la voluntad de Dios. Que los que se dicen y se espantan y andan hablando de los demás, criticando a los demás, juzgando a los demás, hagan lo bueno delante de los ojos de Dios. Dice la palabra, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y créeme que cuando a ti y a mí Dios nos encontró, hubo fiesta en el cielo. El día que tú le recibiste hubo fiesta en el cielo. Y yo espero que siga habiendo fiesta. No tan solo en el cielo. Que tú hagas fiesta aquí en la tierra. Cuando te acerques a los pies de Cristo, cuando vengas a la casa de Dios, cuando estés leyendo la palabra y le digas, Señor, aquí estoy, Padre. Quiero hacer una fiesta porque me salvaste.
porque me redimiste, porque me compraste, porque pagaste en la cruz del Calvario mis pecados. Yo le hablo a aquellos que todavía les gusta andar hablando y murmurando. ¿Quieres que Jesús vuelva a morir en la cruz del Calvario? Porque pues Él ya lo hizo, ya pagó por tus pecados. Ya lo hizo. Y tú día a día todavía sigues ahí murmurando y hablando y diciendo, calla tu boca, es lo que debes de ser. Si verdaderamente conoces la palabra y Dios está en tu vida, entonces bendice en lugar de andar murmurando. Ora, clama. ¿Ves algo malo? Bendice a aquel hermano y ora por él y dile, Señor, alcánzalo, tócalo, Padre. Eso es lo que debemos de hacer. No andar hablando, no. Y yo te voy a pedir un favor, si tú de momento por ahí ves a alguien que se está comportando mal, clama por él, dice la palabra, ora, dice, ora hasta por tus enemigos. No te dice habla mal de tu hermano, habla mal de tu enemigo, dice no, ora por él, ora por ellos. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor, clamar y orar. Si tú sabes de algún hermano o hermana que anda haciendo las cosas, ora, clama, pídele a Dios por ellos y deja de estar hablando. No vayas a ser esos fariseos, esos escribas. Que no, imagínate, estaban murmurando del Hijo de Dios. Él anda con los pecadores, recibe a los pecadores y come con los pecadores. Y Jesús nos da una gran enseñanza. Él había venido por lo que se había perdido, por lo perdido, por lo negativo. ¿Para qué vino? Para cambiarnos, para transformarnos, para vivir en una vida diferente. Te voy a pedir, iglesia del Señor, déjalo del mundo. Porque hay muchos que nos alegramos, no, es que yo era un drogadicto, yo era un fumador, yo era un alcohólico, yo era esto. Y gloria a Dios, ya no lo eres. Pero deja de estar murmurando porque también eso es pecado. Es que no puedo ver a este, es que no puedo ver a otro. ¿Y eso te manda Dios? ¿Eso te manda Dios? No. Dice la palabra, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué debemos de hacer? Los que ya Dios nos ha justificado, los que ya somos justos, los que ya estamos alabando a Dios, guardar el mandamiento y dejar de hablar, dejar de murmurar, de criticar, de juzgar. Porque no vaya a ser que todavía siga siendo esa oveja descarriada. No vaya a ser que te consideres justo y delante de los ojos de Dios todavía el Señor te ande buscando. No debería de ser. ¿O sí? Hazte esta pregunta. La iglesia del Señor tiene que madurar. Y tenemos un mandamiento muy tremendo, toda la iglesia, seguir predicando la palabra de Dios. Dime qué le vas a decir al nuevo hermano o hermana que me estás oyendo. ¿Qué le vas a decir? Oye, mira, recibe a Cristo y sigue murmurando, sigue hablando y sigue criticando. ¿Eso es lo que le vas a decir? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Tú tienes que ser un ejemplo para el que le predicas.
¿Por qué? Porque tú ya eres justo, porque ya te cambió el Señor, porque ya lo recibiste, porque ya entendiste el mandamiento, porque lo estás guardando. Y tú tienes que ser un maestro para el que le predicas. Y si alguien no lo ha entendido, yo quiero que vayas a la palabra. San Mateo, capítulo 28. Y mira, aquí está la palabra que te compromete a ti y a mí a darle un buen testimonio al que ha creído. Y lo dice la Biblia. San Mateo 28, versículo 19 y 20. Mira, aquí la palabra nos da el grande mandamiento que tenemos tú y yo para ir y predicar la palabra. Y luego también nos dice que tenemos que enseñar a los que no saben o a los que van llegando. Y dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te dice el Señor: ve y predica mi palabra, haz discípulos, enséñales la palabra. Ese es el primer punto. Y el segundo, ahí te viene, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjate. ¿Qué te dice el Señor? Primero ve y predica. Y luego enseña. ¿Cuántos de los que estamos aquí estudiamos? Imagínate que llegara un maestro y que te dijera 2 más 2 es igual a 5. ¿Te estaría enseñando bien? No, ¿verdad? Te hago esta parábola para que entiendas. Los maestros de matemáticas llegaban y decían 2 más 2 son 4. ¿Verdad? Y nos enseñaban. ¿Sí o no? Asimismo, la palabra la tienes que enseñar. No vaya a ser que de momento estés enseñando otras cosas. Y hasta aquí te lo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ve y predica la palabra. Y la segunda dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Te la voy a poner así con manzanitas. Que les enseñes lo que has aprendido de la palabra, teniendo un buen testimonio de lo que has aprendido. En toda área, en la manera de ser, de comportarte, de hablar, de conducirte. Por ahí dicen: pastores, que lo que Dios quiere es lo interno, lo externo puede ser como quiera. Mentira. Tenemos a un Dios vivo, poderoso, que cambia lo interior, pero también cambia lo exterior. Y Dios no tan solo quiere una enseñanza de lo interior, también de lo exterior. Porque hay mucha iglesia que quiere vivir y vestir como quiere. ¿Cómo me voy a diferenciar del mundo? Así es que tú y yo tenemos una grande responsabilidad. ¿Ya te alcanzó el Señor? Sí. Y vamos a regresar a la casa del Señor y vamos a evangelizar. Yo espero. Me preguntaban algunos: pastor, ¿y las campañas se van a cancelar? No, a lo mejor vamos a tener campaña cada medio mes. Pero las campañas se van a hacer y se van a realizar, porque la iglesia del Señor tiene que caminar, tiene que seguir adelante.
Y nos tenemos que gozar en el Señor. Amén. Y yo quiero decirte a través de esta predicación, así como lo dice la palabra, que el Señor ha venido y nos ha rescatado, nos toma en sus brazos y aun cuando hemos pecado nos recibe. Yo le voy a pedir a la iglesia del Señor que cuando volvamos a la casa de Dios prediquemos la palabra a la gente nueva. Y siempre he dicho, si encontramos de momento algún hermano que no tiene iglesia, que de momento está decaído, que de momento está enfermo, hablemosle, restaurémosle. Pero algo que le voy a pedir a la iglesia del Señor, porque luego hay muchos que evangelizan a los mismos cristianos de otra iglesia, y en lugar de llenar la iglesia de gente nueva, la llenamos y vaciamos la otra iglesia. No seas lobo rapaz. No te robes las ovejas de otra iglesia. No, eso no pide el Señor. El Señor quiere que vayamos y prediquemos el evangelio al que no conoce, al desvalido, dice la palabra, al que está herido, al que está caído, a ese que a lo mejor dejó la iglesia hace 20 años y no puede salir. A lo mejor Dios te lleva y lo levantas, gloria a Dios. Pero hermano, deja de estarte yendo a traer las ovejas de otra iglesia. Yo te voy a decir algo, porque luego hay evangelistas de ese tipo, y soy evangelista, ya me traje los 20 de la otra iglesia. Lobo rapaz es lo que eres, no eres evangelista. Que te cueste trabajo hablar la palabra. ¿Te quieres traer a los que están en otra iglesia alabando el nombre del Señor? No, eso no es la palabra. Ve a la gente nueva. Y quiero decirte que si estás haciendo eso, no estás bien delante de Dios. No vayas por otra iglesia a vaciarla, no. Ve y predica la palabra a los nuevos, a los que necesitan de Dios, como dice la palabra. Él vino a los que se habían perdido. Él vino al pecador, al enfermo, al desvalido. Él no vino a los sanos, no vino a los justos. Y el principio del evangelio es llevar el evangelio a la gente que no le conoce, a la gente que está enferma, a la gente que está desvalida. Pero no, ahí nos atrae hermanos de otra iglesia. No, es que yo predico la palabra. Predícale el nuevo, es lo que debes de hacer, y así lo dice la palabra. Ve y haz discípulos. Dice, ve y haz discípulos, no ve y traigan a los discípulos. Dijo, ve y haz discípulos. Lobo rapaz. Oiga, aleluya, amén, amén, evangelista. ¿De qué? ¿De justos? Sí, sé que no te gusta. Ahí está la palabra. Ve y haz discípulos. No te dice ve y tráete a los discípulos. No, no, no. Ve y haz discípulos. Es lo que dice la Biblia. Y le dice al Señor, preparémonos porque tenemos que ir y predicar la palabra. Pero vuelvo a repetir, hermanos que están en sus iglesias, deja de estarlos llevando y trayendo de aquí para allá. Seamos originales en la palabra del Señor. ¿Ya te trajo el Señor? Hoy quizás estás aprendiendo algo. Ve y haz discípulos. No ve y tráete a los discípulos. No, no, no. Ve y haz discípulos. Porque yo quiero decirte, hermano, que hacer discípulos en el nombre del Señor no es nada fácil. Nada fácil. Hoy en día muchas de las iglesias les gusta ver multitudes. Les gusta ver multitudes alabando el nombre del Señor. ¿Sabes dónde está lo más hermoso y maravilloso? Ir por un alma. Por un alma nada más. Es más, te digo, por una. Porque aquí dice la palabra que por uno hay fiesta en el cielo.
Así es que yo le invito a la iglesia del Señor que nos preparemos, porque tenemos que ir a predicar la palabra y tenemos que ganar almas. Pero tenemos que hacer discípulos, no ir a traer discípulos, no. Hacer discípulos. Yo no sé si por ahí anda algún hermano o hermana hablándole a los hermanos de tu iglesia para llevarse. Estás mal, estás equivocado, te has desviado. Y esto Dios te lo va a pedir a cuentas. Bellas discípulos. Dile al que está a tu lado, bellas discípulos. No te traigas a los discípulos, bellas discípulos. ¿Dios está en tu vida? ¿Ya te alcanzó? ¿Ya te transformó? ¿Sí? Entonces espero que hoy hayas aprendido lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Y yo no solamente pregunto hoy en esta mañana, ¿cuántos discípulos tienes? Hay pastores que me traen los de 20 iglesias, no hiciste nada. No que estés levantando tu mano de victoria, no has hecho nada. ¿Cuántos discípulos has hecho? Y es que a lo mejor vas a decir, pastor, es que eso sucede. Claro que sucede. Hay hermanos y hermanas que se dedican a hacer cosas contrarias a la palabra, no hacen discípulos, van y se traen a los otros discípulos. No, y si los viera, amén, gloria a Dios, aleluya. No has hecho nada. Y regularmente los que hacen eso, es que me cambié de iglesia y estoy trabajando ahora acá. Hombre, decía Jehová, le dice a Samuel, el día que alguien escuche lo que voy a hacer contra Elí, les van a retumbar los oídos. Y esta palabra te está retumbando a aquel que anda de lobo rapaz, no haciendo la voluntad de Dios, pensando que trayendo las manos de aquí para allá, ya hizo todo. No has hecho nada, al contrario, estás en contra del evangelio de Cristo. Ve y haz discípulos. Y siempre se los he predicado a la iglesia: vayan a la gente nueva, vayan a la gente que de momento no está en la iglesia, que está caída y a lo mejor necesita levantarse, vayan a ellos. No a las otras iglesias. ¿Sí me está oyendo? Entonces vamos a agradar al que nos cambió, al que nos transformó, al que nos ha dado la victoria. Trabajemos por el Señor, porque yo sé que un día Dios te alcanzó, te tomó en sus brazos, te puso en sus hombros, conoces la palabra, pero es tiempo de que seas excelente. Deja de hablar, deja de juzgar, deja de criticar, guarda el mandamiento. Amén. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Yo sé que muchos ya queremos, estamos deseosos de ir a la palabra, a la casa de Dios, de estar en la palabra. Hermano, hágalo. Amén. Que valga ese día en que Dios te salvó, en que dejó las 99 para venir a buscarnos a nosotros. Y te buscó en un grande amor y en una grande misericordia. Dios me va a permitir cumplir 54 años, de los tales 36 es cuando yo tuve el encuentro personal con Él. Y me gozo por esos 36 años. Antes no lo había conocido, había oído, me habían llevado. Pero qué hermoso es cuando entiendes que ahora le conoces, como decía Job, ahora mis ojos te pueden ver.
Porque antes de oídas te había oído. ¿Cuánta iglesia del Señor todavía está en ese momento? De oídas te había oído. Pero no sabemos ni creemos que Él vive. Y a lo mejor tú me vas a decir, no, es que yo creo. ¿De verdad crees? Hay veces que tenemos solamente a Dios de oídas. Ahí está su palabra. Él vino por ti y por mí. Él entregó su vida por ti y por mí. Derramó su sangre por ti y por mí. Ahí está la palabra. Yo no sé cuántos de la iglesia del Señor posiblemente le tienen que decir, Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. No lo he tenido, a lo mejor de oídas. Señor, yo voy a la iglesia, no te cambio y todo, pero todavía no te creo. Dios quiere nacer en ti. No seas iglesias de oídas nada más, no. De oídas no. Porque te digo algo, de oídas se te va a hacer fácil y vas a estar hablando, murmurando, juzgando. Esos son los de oídas. Dile a Dios tener un encuentro personal con Él. Y Él te va a tomar en sus brazos y te va a poner sobre sus hombros, porque tú eres especial. ¿Cuántos quisieran en este momento orar y decirle a Dios, Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo, quiero guardar tu mandamiento, Señor? Quiero salir de este tiempo, llegar a tu casa y hablarle a la gente que no te conoce, a la gente nueva, a la gente que te necesita, al enfermo, al desvalido. Quiero ir a ser discípulo, Señor, ya no quiero estar haciendo lo contrario. Quisiera cerrar tus ojos ahí donde estás y decirle al Señor primeramente gracias por haberme salvado. Porque yo era aquella oveja que se había perdido, aquella oveja que estaba sin rumbo, que no tenía destino, pero al encontrarte, Señor, he encontrado una forma de vivir diferente. Y quizás, Señor, no había entendido la palabra y iba por el mundo haciendo cosas que no me has mandado, pero hoy, Señor, que entiendo que tengo yo que hacer discípulos y que tengo que enseñarle a aquellos que les he predicado. A hoy, Señor, voy a hacer como tú mandas y como tú dices. ¿Quieres cerrar tus ojos, Señor mi Dios? Hoy te pido, Padre, que sigas purificando a tu iglesia, porque yo sé, Señor, que hay veces que tu palabra la equivocamos. No porque no la sepamos, la sabemos, Señor. Lo que pasa es que hay veces que no queremos guardarla. Hoy te pido, Dios, que tu grande amor y tu grande misericordia siga en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pero quita, Señor, aquellas cosas que no están bien. Yo te pido, Padre, que sigas derramando de tu gloria sobre tu pueblo. Porque un día viniste a salvarnos porque nos habíamos perdido. Pero ahora, Señor, es tiempo de caminar en justicia. Es tiempo de alabar tu nombre. Y es tiempo, Señor, de que tú entres a nuestra vida y domes nuestra lengua, Dios. Haznos, Señor, caminar en tu camino como tú quieres. Pon en nuestro corazón la valentía para poder llegar a tu excelencia, Señor. Hoy te pido, Dios, por todas las iglesias, por todos aquellos que me están escuchando. Yo te pido, Dios, que tu grande amor esté con ellos, pero que también tu palabra nos lleve en un camino hacia ti y no en veredas en nuestra mente. Yo declaro, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y prepara tu iglesia para al regresar a tu casa
podamos salir y hacer discípulos y predicar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Yo declaro tu victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera decirle a todas las iglesias, es tiempo de buscar a Dios. Y te digo algo, si esta palabra te dolió, transfórmala en obediencia. ¿Sabes por qué? Porque quizás Dios te está hablando, te está educando a través de su palabra. Y hay palabras que no gustan. Y a lo mejor cuando empecé a predicar dices, uy, qué bueno, va a hablar del amor de Dios. Sí, pero también viene educación de parte de Dios para su iglesia, porque su iglesia tiene que ser mejor cada día. Te pido un favor, no te enojes, mejor recíbelo, aunque te duela. Mejor entiende que estás haciendo mal, a que de momento digas, estoy bien, porque el estoy bien estando mal se llama necedad. Espero que la palabra llegue a tu corazón. De verdad que te amo en el amor de Cristo. Pero esta palabra se tiene que dar en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estemos a las 3 de la tarde. Los espero y con gozo delante del Señor. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a orar para ser despedidos en esta hermosa mañana. Señor mi Dios, te damos gracias porque nos has permitido alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra. Y ahora yo te pido que nos despidas en paz. Bendice cada hogar, cada familia, sus hijos, sus trabajos, sus negocios. Declara tu bendición desde la muela de su cabeza hasta la planta de sus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que podamos decir como el salmista David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo te pastorearás. Confortarás mi alma. Me darás por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Salmo. Dios te bendiga, Dios te guarde.